empezamos a ver la ciudad de Guanajuato, la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Guanajuato. Que pues platicábamos, ¿no? Es muy probable, es muy seguro que todos conozcan, o que al menos, si no han ido a la ciudad, pues hayan escuchado mucho sobre ella. Constantemente se hacen programas, se hacen tours, salen en revistas, ¿no? En México Desconocido, en National Geographic, y se habla mucho, ¿no? Incluso pues por el festival más famoso que hay en México, y creo yo que es el más famoso, ¿no? Que es el Cervantino, y todo el mundo al menos ha escuchado hablar de el Festival Cervantino, ¿no? Y que bueno, al ratito vamos a hablar un poco más de ello. Este, bueno, ahí bueno, algunos me dicen que sí me escuchan. Probablemente estos que escriben que no tienen audio, pues, híjole, lo que pasa es que hay que ahí checar sus bocinas, sus micrófonos. Ok, ya les estoy mandando un mensajito. Insisto, pues bueno, algo importante es que esta clase se graba. Esta clase se graba y entonces, pues se las estaré compartiendo por YouTube. eh, y ya, mejor será, yo creo que y será más práctico cuando la vean, si la ven en YouTube. A mí me gusta hacerla presencial, como les digo, porque pues entiendo que, que de pronto hay dudas, ¿no? Eh, o mismo, ¿no? Pues para que sea a la hora de la clase, y sin embargo, pues está la posibilidad de que mejor para aquellos que faltaron a clase, que la escuchen en adelante. Decíamos que la ciudad de Guanajuato, pues es una ciudad virreinal, eh, con muy bellos edificios en todo su espacio, sobre todo pues para toda la parte del centro, por supuesto pues hacia las afueras, no diremos que son casas feas, casonas feas. De hecho, yo creo que algo que destaca en esta ciudad es que el estilo prácticamente se ha conservado, el estilo en la parte central se ha conservado, y con respecto al tipo de calles, al tipo de callejones, pues eso le da un gran atractivo a la ciudad de Guanajuato, ¿no? En algún momento, también comentamos la clase pasada, en algún momento se convirtió ahora sí que en la ciudad más importante o más rica, ¿no? Del mundo. Esto es un poquito difícil saberlo, incluso en esos momentos, porque, pues no, ahora sí que medido con qué escala, pues no se tenía, ¿no? El registro de todas las ciudades del mundo, pero bueno, vamos a dejarle el título porque, pues también, ¿no? Es bonito tenerlo, que en el siglo XVIII llegó a ser la ciudad más grande del mundo. Y por otro lado, más grande, perdón, me refiero más rica del mundo, ¿no? Y por otro lado, la principal en producción de oro y plata. Y entonces, pues fue la más importante en México. Aunque yo aquí siempre les digo, que, pues que por más riqueza que haya en el país o en el reino de la Nueva España, la Ciudad de México al final de cuentas siempre habrá sido y será la más importante hasta ahorita. No sé más en adelante qué ocurra, ojalá que a mí sí me gustaría que se descentralizara mucho esto, pero bueno, no sabemos qué va a ocurrir. Simbólicamente, históricamente, por importancia, por riqueza, por productos, por instituciones, por lo que le busquen, siempre la Ciudad de México será de las más importantes. Pero bueno, pues aquí vamos a ponerlo un poquito hasta de broma, pues vamos a ver quién se pelea cuál es la segunda más importante. Y ya hemos hablado de Puebla, y ya hemos hablado de Querétaro, y ya hemos hablado bueno, en este caso, pues estamos hablando de Guanajuato, ¿no? Como estas
en importancia, perdón, Zacatecas también por orden de riqueza. La ciudad de Guanajuato y las minas adyacentes quedaron inscritas en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad el 9 de diciembre de 1988. Que de hecho es muy cercana a la fecha al momento en el que la Ciudad de México también estuvo inscrito en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Bueno, o de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Este, y esto es relevante mencionarlo porque las ciudades como la de Zacatecas, como la de Oaxaca, ¿no? Que tardaron un poquito más, pues es evidente que la protección pues no se ha dado, vamos, entre más tiempo de protección hayan tenido, pues se nota mucho más en su estructura, en su calidad, ¿no? De vida, incluso en Guanajuato. Les mencionaba la clase pasada, pues el cómo llegar, que creo que aquí todo mundo conoce, todo mundo sabe cómo llegar a Guanajuato. Eh, Agarran la autopista México-Querétaro, continúan por Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, no, perdón, ya no llegan a Silao, está la desviación y ahí entran a la ciudad de Guanajuato. Más o menos son unas 5 horas aproximadamente, 4 horas y media, yo creo. Bueno, pongámosle 5 pues, por los detallitos que puedan surgir, ¿no? A Guanajuato. Antes de cruzar la frontera, pues entonces les van a pedir su visa, su pasaporte, su tarjeta de crédito y todo eso según el gobernador de Guanajuato, el que dice pues, que los turistas que vayan tienen que ser turistas de calidad y turistas que gasten dinero, ¿no? Entonces, que gasten mucho y que respeten. Y bueno, en este caso, eh, pues lo digo de broma, por supuesto, dentro del país, pues nada que ver, pero era curioso esta parte. Es importante mencionar, aquí sí hay que hacer hincapié en que durante el periodo, incluso todavía hace 2, 3 años y sobre todo el año pasado, se intensificó mucho la inseguridad en esta región, sobre todo en los alrededores de la misma ciudad, y en algunos momentos se escuchó este, eh, la parte de la parte este, pues de estos ataques, ¿no? De inseguridad, ahí en Guanajuato, en la misma ciudad, y esto, pues, como todos sabemos, tiene que ver con, con el huachicoleo y con el narcotráfico, ¿no? Por supuesto que en cuanto se pisa un hormiguero, ¿no? Pues todas las hormigas se alborotan y eso ocurrió en el 2006, en el 2012 y en el 2018. Y que es evidente que cuando se llega con un cambio, pues los que están bien, los que no tenían problema, los que estaban funcionando, pues no quieren que las cosas cambien y evidentemente pues se alborotan y empieza la gran protesta, ¿no? Y empezará la gran discusión, por supuesto, porque pues están los que defienden, los que no, los radicales de uno y otro bando, ¿no? En cuestión de esto, porque pues al final de cuentas el huachicoleo se ha dado siempre y en su momento, sobre todo en estas regiones, pues cuando la gasolina empieza a subir, pues el huachicoleo también empieza a ser más importante porque pues dan gasolina más barata al final de cuentas, ¿no? Y entonces la gente, en la medida en que la gente les compre, pues va a haber oferta. En la medida en que haya demanda, va a haber oferta. Y lo mismo al revés, muchas veces. En la medida en que haya oferta, pues habrá demanda. Pero bueno, eso es otro tema, simplemente solamente se los comento porque evidentemente
Aquí, pues hay que tener cuidado con esa parte de la inseguridad. Y esto de tener cuidado siempre lo comento porque pues en las noches, cuando transitan por estas carreteras, normalmente pues sí, ya no llega a ser tan seguro. Durante el día casi siempre es seguro. Con el turismo siempre se ha comentado, pues se meten lo menos posible porque muchos de estos, las ciudades, los pueblos viven del turismo y saben a quién proteger. Les estoy mostrando una serie de mapas que ya los vimos la clase pasada, simplemente es para que se den una idea y sobre todo para que entiendan, lo más importante para rescatar es que si se dan cuenta, Guanajuato pues se encuentra en este sistema montañoso, ¿no? De montaña muy, muy cerrada y que pues, evidentemente y históricamente yo se los comenté, pues ahí se dieron cuenta que había plata o que podía haber plata, ¿no? Y por eso hacen la exploración y la explotación de plata de, de esta ciudad o de este sitio que después se convirtió en ciudad, ¿sí? Eh, Se alcanzan a ver, sobre todo aquí, se alcanzan a distinguir, eh, pues la ciudad no tiene una traza, evidentemente una traza urbana muy bien organizada. A ver, bueno, sí estará muy bien organizada, ¿no? Pero con respecto al tipo de relieve que hay, que sería el sistema montañoso. Este, eh, en este caso, pues bueno, vamos a ver, a entender que, pues que lo que es nombrado Patrimonio de la Humanidad, pues va a ser el centro de la ciudad y sobre todo la parte de las montañas que vamos a tener alrededor, que es donde se encontrarían justamente las minas adyacentes de la ciudad de Guanajuato. ¿De acuerdo? Esto me estoy yendo un poquito rápido porque en teoría pues esto sí se los logré explicar la clase pasada y aquí vamos a ver esto. Eh, en el siglo XVIII, el rey Felipe V de España, que fue este rey, el primer rey de los Borbones en España, otorgó el título de ciudad, otorgó el título de ciudad a la ciudad de Guanajuato y 1741, de hecho, el 8 de diciembre de 1741, y en ese sentido, cuando otorga el título de ciudad, pues ya adquieren un escudo de armas, adquieren una denominación, ¿no? Mucho más alta y un prestigio. Este escudo de armas, si se dan cuenta, lo tenemos aquí y pues prácticamente no es de armas, ¿no? O sea, no tiene mayores armas. Es un escudo que a la fecha se convirtió en la ciudad de en el símbolo de la ciudad y del estado de Guanajuato incluso. ¿Sí? Es el escudo usado como símbolo para todo el estado. Que bueno, el título oficial es Muy Noble y Leal Ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. La composición de este escudo, pues evidentemente, ¿no? Se muestra al centro a una mujer que tiene los ojos vendados que sostiene con la mano derecha un cáliz y una hostia, ¿no? Que ahí se nota bastante. Con la mano izquierda eh, eh, está sujetando una cruz que en este sentido, que es una cruz latina, evidentemente, pues es la representación de la fe católica, y además hay en teoría, ahí también aparecería un laurel, y que esto representaría, pues bueno, también la parte de la grandeza, ¿no? Y, la, y el triunfo de la fe católica, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, en la base del escudo, hay una concha,
hay una concha de la cual, pues bueno, está sujetando las ramas, estas de laurel, y se desprenden, o más bien están unidas todas estas por cintas azules. La concha, por supuesto, pues, simbolizando la pureza, la estabilidad, ¿no? Lo puro de la misma ciudad, del mismo espacio, y, y bueno, las cintas, de alguna forma, pues es la expansión de su territorio según los simbolismos que se le han encontrado, ¿no? Y los simbolismos que se le han dado a todo este escudo como tal. ¿De acuerdo? El fondo con un campo de oro, pues por supuesto significa la nobleza, y en ese sentido, pues la parte digamos, del tipo de producto que se explota en esta región, el oro y la plata. Y la plata, ¿en dónde la veremos? Pues bueno, se supone que la vestimenta blanca, que técnicamente no es blanca, pues es de plata, la vestimenta de esta mujer, y sobre todo también la hostia que aparece, y la cruz, pues son cruces de plata y hostias de plata, que representarían esos elementos de la misma, del mismo escudo. ¿Sale? Muy bien. En la ciudad de Guanajuato, vista desde arriba, pues por supuesto podemos vislumbrar muchos muchos edificios que al final se convierten en atractivos culturales, atractivos patrimoniales, y que bueno, ahora sí que aquí vamos a tener una gran cantidad de elementos que sumados conforman pues digamos, el espacio patrimonial por lo cual se nombró la misma ciudad de Guanajuato, ¿no? Se fundó en el siglo XV, vale decir, pero su máximo auge fue hasta el siglo XVIII, ¿sí? Y esto, pues bueno, este, este, esta, este elemento patrimonial, este valor patrimonial se plasma en su pasado minero, en el pasado minero que desde el siglo XV está ahí, en las calles subterráneas que vamos a tener, el impresionante pozo minero, ¿no? que se llama Boca del Infierno, que por ahí va a ver, que tiene más o menos 600 metros de profundidad, la arquitectura y los elementos ornamentales de los edificios, ¿no? Que son edificios de estilo barroco y de estilo neoclásico, la mayoría de ellos, construidos, por supuesto, pues a raíz de la prosperidad de las minas que vamos a tener en la misma ciudad. A partir de que hay dinero, ¿no? Pues va a haber mucha influencia. También en su valor histórico a partir de la independencia de México. Esta es una de las regiones, ¿no? En Dolores, y sobre todo en la ciudad de Guanajuato, pues es de las regiones donde inició el movimiento de independencia, y donde hubo uno de los ataques más importantes eh, aquí. ¿De acuerdo? Ay, ya me están diciendo que ya nos quedan 10 minutos. Ahorita continuamos. Digo, ahorita paramos. Todavía no es necesario. Lo queremos actualizar. Ahí está. Vamos a iniciar. Uno de los primeros edificios. Uno de los edificios. Pues bueno, aquí no hay orden como tal, no hay un orden específico. No es porque sea el más antiguo, el más importante, el menos importante, ni nada por el estilo. Simplemente pues porque hay que arrancar con uno, ¿no? Este edificio que si se dan cuenta, tiene un acceso, tiene un arco de entrada muy alto, muy grande, muy robusto, que impone y que dota de estabilidad, yo diría, ¿no? Al mismo edificio, sería el mercado. El mercado Hidalgo, perdón, de, de la ciudad de Guanajuato, ¿no? Es el mercado principal, por supuesto. Habrá más mercados, tendremos más mercados, pero aquí, pues pues es un mercado que fue proyectado inicialmente como parece ser una estación de ferrocarril. Se pensaba que allí llegaran el ferrocarril, y este fue proyectado por los arquitectos Ernesto Brunel y Antonio Rivas Mercado.
Antonio Rivas Mercado en la época porfiriana, ¿de acuerdo? Este predio, pues anteriormente estaba ocupado por una plaza de toros, que recuerden, pues en la fiesta brava estuvo ligada a la mayoría de las ciudades, ¿no? A la mayoría de los pueblos mineros. En realidad, pues es más bien, pero bueno, en este caso, pues es evidente que, eh, pues que no funcionó como estación de ferrocarril, que era muy complicado la parte de la misma estación hacia Guanajuato, pues había que cortar mucha montaña, y entonces se destina todo esto a que se utilice como un mercado, ¿no? La construcción fue de 1905 a 1910. De hecho, el 16 de septiembre de 1910 lo inauguró el presidente Porfirio Díaz, aquí pues como parte de las fiestas del centenario de la independencia. Más o menos el edificio mide 70 metros de longitud por 35 metros de fondo aproximadamente, y pues en realidad cuenta con 3 accesos. Este es el acceso principal, este que estamos viendo, pues que evidentemente es el más importante. Arquitectónicamente, pues es el que más destaca con su estilo neoclásico. Bueno, en realidad es estilo Art Nouveau, con un almohadillado que tiene ahí. Fíjense aquí la parte trasera del edificio, la parte, bueno, no es la parte trasera, en realidad es la parte lateral, ¿no? Del mercado, del edificio. Vamos a tener su acceso con este almohadillado. Fíjense, estos bloques de piedra, estos bloques de cantera, se les llama almohadillado, porque son bloques grandes a manera que dan la sensación de estar acolchonados. Si se dan cuenta, sobre todo en esta imagen, vamos a tener digamos, la parte de la entrada, del acceso del marco de entrada escalonado, que también le da cierta profundidad a esto, y que bueno, pues entran, accesan, son 35 metros de profundidad y 70 metros de ancho lo que vamos a tener. O sea, en realidad no entramos por la parte más larga, sino por la parte la parte ancha. ¿Sí? Y bueno, aquí miren, tenemos accesos más pequeños, accesos, digamos, que tienen mayor control para que la mayoría de la gente entre por este espacio. ¿Sí? Evidentemente aquí tenemos una linternilla, que es esta como cúpula, ¿no? Bueno, a ver, este tambor que tiene una cúpula, que además tiene una aguja, una aguja muy parecido al estilo neogótico, pero que de alguna forma lo que aquí nos permite es tener un reloj que tenga vista desde fuera, un reloj en lo alto que se vea desde las afueras. Por supuesto, pues no se alcanza a distinguir mucho en la parte baja del mercado, pero sí en las casonas que hay alrededor. Y entonces, pues les es muy útil, por supuesto, el reloj. Por otro lado, acceso de luz. Aquí entra luz hacia toda la nave e ilumina la nave durante el día. En las noches, pues evidentemente aquí no tenemos acceso de luz, ¿de acuerdo? Internamente es un mercado bien organizado, que tiene los puestos, pues, muy bien distribuidos, tiene un entrepiso con puestos, bueno, ahora ya, pues, vestimenta, ropa, algunos artículos, eh, incluso podemos llamarle, pues, artículos como les llaman estos de pues modernos, digamos, piratería, ¿no? Chinos, incluso algunos le llamarían. Cosa distinta a lo que tenemos abajo, que es la zona de comidas, la zona de verduras, ¿no? De productos de primera necesidad, que esa es la finalidad de la mayoría de los mercados, artículos de primera necesidad. Ya lo de arriba, pues ya son artículos extra que tendrían que estar en otro mercado, pero bueno,
aquí los han permitido. Esto es importante mencionar porque al final el edificio, como al ser patrimonio, pues tendría que tener ciertas regulaciones. Las regulaciones, al final, acuérdense, siempre son espaciales, artísticas, pero también simbólicas. Y en ese sentido, el hecho de que aparezcan estos otros productos, pues no garantizan el simbolismo del mismo mercado, del mercado tradicional construido en el siglo XIX. O más bien en realidad ya es siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX. Vean la fecha, Mercado Hidalgo, ¿no? Que tenemos aquí, Mercado Hidalgo, 1910. Nada de, es decir, nada de elementos decorativos, elementos a la vista decorativos, sino todos son formas que pues van dándole una estructura a la fachada principal, ¿no? Son entablamentos piramidales escalonados y la aparición de conchas, la aparición de formas, de figuras pues, simplemente repetitivas para darle una cierta estructura. ¿Perdón? Pues ese es uno de los edificios que destacan aquí en la ciudad de Guanajuato. Otro edificio, por supuesto, bueno, en la imagen estamos viendo dos. Ahorita vamos a hablar sobre todo de la iglesia que estaría en la plaza principal, en la plaza, al frente de la plaza principal, que sería el templo, perdón, de San Diego. El templo de San Diego, pues en realidad ha sufrido mucho, ha tenido que estarse restaurando constantemente. Insisto, está en este proceso de restauración porque, pues bueno, ahí las inundaciones son o fueron en su momento constantes debido al hundimiento del templo, pero sobre todo pues a que al final la plaza se encuentra en un espacio bajo con respecto a las montañas que vamos a tener en los alrededores. Y eso va transformando y va modificando también el aspecto porque cada que hay una inundación, pues se requiere una restauración y con esa restauración normalmente una remodelación, ¿de acuerdo? Hasta 1988, que ya se convierte en patrimonio y que ya no se le puede dar modificaciones así como así, ¿no? Se acaba de terminar el tiempo de la llamada, ahorita les voy a colgar y les vuelvo a mandar el link para la llamada.